La derivada. Definición. Sea la función f de x, su derivada se representa con el f' de x. El f' de x se calcula aplicando límites. Cuando calculamos el límite de la variación de x que tiende a 0 en la función de x más variación de x menos la función de x, todo ello dividido entre la variación de x. Ejemplo, calcular la derivada de la función de x igual a 6x cuadrado más 7x. Lo primero que vamos a hacer es encontrar esto, el f de x más la variación de x. Entonces, el f de x más la variación de x va a ser igual. Lo que vamos a hacer es este x más variación de x reemplazar en esta x y en esta x. Entonces me va a quedar de la manera siguiente: 6, un paréntesis elevado al cuadrado, más 7, un paréntesis. Y en ese paréntesis vamos a poner x más la variación de x. Operando resulta 6x al cuadrado más 12 veces x por la variación de x más la variación de x al cuadrado, más 7 veces x más 7 veces la variación de x. Listo. Vamos a poner aquí un más de color rojo para ver que toda esta primera parte es del primer término y esto del segundo término. Ahora vamos a reemplazar en nuestra, ahora sí vamos a aplicar la definición. La función derivada de x va a ser igual, copiamos esto de acá que ya lo tenemos desarrollado, 6x al cuadrado más 12 veces x por la variación de x más la variación de x elevado al cuadrado más 7x más 7 veces la variación de x. Y a eso le restaremos menos la función de x. La función de x es 6x al cuadrado más 7x, entonces será menos 6x al cuadrado, menos por más, menos 7x. Todo ello dividido entre la variación de x. ¿Qué podemos simplificar por aquí? 6x al cuadrado menos 6x al cuadrado más 7x menos 7x. La función derivada de x va a ser igual, en esta parte me olvidé colocar el límite de la variación de x cuando esta tiende a 0. Ahora en los elementos que ha quedado se puede factorizar la variación de x, ¿no? Y tenemos que factorizar esa variación de x para poder levantar la indeterminación. Entonces me queda 12x más variación de x más 7. Todo ello entre la variación de x. Y acá levantamos la indeterminación cuando simplificamos estos dos elementos. Luego, aplicando el límite, cuando hacemos que esta variación de x sea 0, es que ya me va a resultar la función derivada. Entonces la función derivada de x va a ser igual a 12x más 0 más 7. Ese 0 viene a ser pues justamente porque la variación de x tiende a 0. Entonces eso resulta ser 12x más 7. Hallar la función derivada aplicando la definición es un poco complicada y en algunos casos muy tediosa. Para ello existe una regla práctica para poder encontrar la función derivada. Entonces, a continuación vamos a ver 4 ejemplos aplicando la
forma práctica de derivación. Entonces en el ejemplo 1 tenemos la función de x igual a 4x al cubo más 8x al cuadrado más 7x más 10. Lo primero que vamos a hacer es identificar los términos algebraicos que están separados por los signos más o menos. Entonces acá tengo los signos más, tengo 4 términos: 4x al cubo, 8x al cuadrado, 7x y 10. Cada término algebraico tiene la parte de la variable y su respectivo coeficiente. Entonces, la variable, función de x, la variable es x, tiene su respectivo exponente. Entonces vamos a ver, en el primer término el exponente es 3, en el segundo término 2. ¿El tercer término tiene exponente? ¿La variable tiene exponente en el tercer término? Sí, es 1. Entonces también lo resaltamos. El cuarto término es 10. ¿Tendrá variable y esa variable tendrá exponente? Pues sí, es un x con exponente 0. Listo, tengo exponente 0. Ahora, cada uno de esos exponentes va a multiplicar al coeficiente del término. El coeficiente del primer término es 4, segundo término 8, tercer término 7 y el cuarto término, en el cuarto término 10. Entonces de la multiplicación vamos a tener ya parte de la función derivada. Entonces el f de x va a ser igual 4 por 3, 12x, más 8 por 2, 16x, más 7 por 1, 7x. Entonces, y en el último 10 por 0. Como es 10 por 0, entonces será 0. Ahora los exponentes. El exponente de cada término va a quedar reducido en una unidad. En una unidad. Entonces, 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Y en el último caso, ¿no?, como el coeficiente va a ser 0, pues esto de acá se elimina. Entonces lo borramos. Ahora, x con exponente 0 es 1. Y 1 por 7 es 7. Entonces también quitamos esta x con exponente 0. El exponente 1 no es necesario ponerlo. Entonces ya tenemos nuestra función derivada. La función de x, 4x al cubo más 8x al cuadrado más 7x más 10. Su función derivada, 12x al cuadrado más 16x más 7. Lo mismo vamos a hacer en el segundo ejemplo. Primero, ¿cuántos términos tenemos? Otra vez tengo 4 términos. Las variables y sus respectivos exponentes. Exponente 6, exponente 3, exponente 7. Y este 4, ¿no?, al cual se le conoce como término independiente, es un x con exponente 0. Cuando nosotros derivamos un término independiente, ese término independiente se va a anular, entonces no es necesario analizarlo, no vamos a obtener nada de ello en la función derivada. Entonces, la función es un g de x. Entonces, la función derivada será un g' de x. Multiplicando, ¿no?, el coeficiente, que puede ser en este caso 4 por 6 o 4 tercios, coeficiente 5, coeficiente 8. Entonces, vamos a obtener 4 por 6, 24. 24 entre 3, 8. X. Sigue menos. 5 por 3, 15x. Sigue menos. 8 por 7, 56x. Ahora,
Bueno, y finalmente el término independiente, que es 4x con exponente 0, pero vuelvo a repetir, 4 por 0, 0, y ese elemento más o menos 0 ya no es necesario ponerlo en la derivada. Veamos con los exponentes. En el primero es el exponente 6, el exponente 3, el exponente 7. A cada uno de esos exponentes hay que restarles 1. 6 menos 1, 5, 3 menos 1, 2, 7 menos 1, 6. Ejemplo número 3. h de x es igual a menos 10x con exponente menos 8 más 5x con exponente 10 menos x con exponente 1. Ahí está. Ahora, ¿cuántos términos tenemos? Por aquí tengo un más, tengo un menos. Tengo 1, 2, 3 términos. En cada término, la variable y su respectivo exponente. En el primer término, menos 8. En el segundo término, menos 10. Y en el tercer término, 1. Coeficientes. Los coeficientes, en el primer término, menos 10. En el segundo término, 5. Y en el tercer término, un veinteavo. Un veinteavo. La función es h de x, entonces la función derivada será h' de x. Multiplicando menos 10 por menos 8 resulta 80x. Multiplicando más 5 por menos 10 menos 50x. Multiplicando menos 1 por 1, menos 1. Cuando yo encuentre una variable cuyo exponente es 1, cuando yo derivo, el exponente va a ser 0, y x con exponente 0 es 1. Entonces, cuando el exponente es 1, aquí la variable ya no es necesario colocarla. Ese 1 tiene denominador 20. Listo. Entonces, ahora los exponentes. Acá tengo menos 8, menos 10 y por aquí es 1, ¿no? Esto ya se ha explicado, ya se ha trabajado, ya no hay x, entonces este exponente ahí va a quedar, ya no hay nada más que hacer ahí. ¿Qué hago con los exponentes menos 8 y menos 10? ¿No? Como ya se ha explicado en los ejemplos anteriores, en el 1 y el 2, en la derivada hay que restarle 1, entonces será menos 8 menos 1 menos 9. Menos 10 menos 1 menos 11. Ejemplo número 4. Tengo la función y de x que es igual a 5 tercios de x elevado al exponente 4 quintos menos 2 séptimos de x elevado al exponente menos 1 séptimo. El procedimiento es similar. Entonces, veamos. Tengo dos términos. Esos términos, cada variable tienen los exponentes respectivos y los coeficientes con los cuales hay que multiplicar. Entonces, el y de x, el y' de x será la función derivada, será 5 tercios por 4 quintos elevado al exponente x, que será 4 quintos menos 1. Ya estoy aplicando, no lo estoy operando, lo estoy indicando. Recuérdense que a los exponentes hay que restarles 1. Menos 2 séptimos por menos 1 séptimo de x elevado al exponente menos 1 séptimo menos 1. Operando, creo que en estas fracciones se puede simplificar 5. Quedaría 4 tercios de x operando 4 quintos menos 1 menos 1 quinto
menos por menos, más 2 por 1, 2, 7 por 7, 49, x menos 1 séptimo menos 1, menos 8 séptimos.